Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, Facultad de Ciencias Sociales, con la carrera de Contabilidad, Auditoría y Finanzas. Hoy hablaremos bajo el tema Capacidad de las personas según el código, con los autores Alinson Cárdenas, Caterine Morocho, Jessica Chimbolema, Amada Torres, Carla Albán, José Veloz y quien habla Liliana Guevara. Capacidad de las personas en el nuevo Código Civil. El Código Civil y Comercial de la Nación revoluciona el sentido tradicional de la regulación de las relaciones privadas, estructurándose a partir de la perspectiva de protección de la persona humana y de sus derechos fundamentales, tal como se anticipa en los fundamentos de elevación. El Código receta el llamado proceso de constitucionalización o humanización del derecho privado, derivado del desarrollo creciente de la doctrina internacional de los derechos humanos, entre cuyos principios esenciales destaca el de no discriminación y respeto de la persona y su diversidad. Este es un dato sumamente importante, ya que un código que parte de respetar los contenidos de los tratados internacionales de derechos humanos, asegura que al momento de efectuar el llamado control de convencionalidad, control que deben efectuar de oficio los jueces al momento de aplicar las leyes para verificar si las normas internas son coherentes con las de los tratados internacionales. Se evitarán de ahora en más las famosas declaraciones de inconstitucionalidad de las normas a la que justicia debió muchas veces recurrir para no aplicar una determinada ley, ya desajustada a los principios constitucionales comprometidos en el caso. Compañera Jessica, se le toca a usted. Activa el micrófono. El Código Civil ecuatoriano contempla dos clases: personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales actúan siempre con su nombre personal, aunque pueden utilizar un nombre diferente al registrarse en el establecimiento del comercio. Las personas jurídicas es un ente diferente de los socios, tienen su propio nombre y deben actuar como tal, sin necesidad de identificar a las personas que las conforman. Capacidad de las personas. Se dividen en la de goce y del ejercicio. Se refiere a la de adquirir derechos y obligaciones, mientras que la segunda es el ejercitar los derechos y cumplir con las obligaciones. Sin embargo, únicamente la de la goce, la de ejercicio, se adquiere hasta obtener la mayoría de edad, o como excepción por parte de los menores emancipados, quienes pueden administrar libremente sus bienes. Sin embargo, no pueden venderlos, donarlos, ni de otra manera transferir la propiedad de estos si no es por autorización de un juez en materia familiar o civil, según sea el caso. Capacidad. Derecho. Es la actitud para ser titular de derechos y obligaciones. Incapacidad y relativa. Hecho. Es la actitud del sujeto para ejercer por sí solo derechos y obligaciones. Incapacidad absoluta y relativa. La capacidad de las personas naturales. La capacidad que es un concepto más restringido que admite distinción y grado, siendo una noción esencialmente relativa, porque se refiere a la posibilidad del sujeto de actuación en la vida jurídica. Por ser la capacidad una noción esencialmente relativa, puede graduarse en mayor o menor medida, y esto nos permite distinguirla y clasificarla en capacidad de goce, llamada también derecho, jurídica o legal.
Capacidad de obrar, conocida como capacidad de ejercicio o de hecho. Capacidades de goce, legal o jurídica. La capacidad de goce es la medida de la actitud de una persona para que sea exigido el cumplimiento de las obligaciones contraídas. La persona natural siempre goza de la capacidad de goce, que se encuentra regulada por el ordenamiento jurídico, porque la capacidad, que es una noción fundamentalmente circunstancial. Toda persona tiene capacidad de goce, sin embargo, ninguna persona la tiene de forma absoluta, porque siempre está limitada o restringida por la ley. Capacidad de obrar, ejercicio o de hecho. Se entiende por capacidad de obrar la medida o el grado de la actitud de la persona para ejercer por sí actos de la vida civil. Por tanto, presupone la voluntad, y esta voluntad solo se da respecto del ser racional, pudiendo darse de un modo pleno y total, y también puede faltar, o darse en cierta medida o en cierto grado. Dicho en otras palabras, es la medida de la actitud para ejercer la propia voluntad, o sea, por sí sola, obligaciones jurídicas, y producir plenos efectos jurídicos mediante acto de la propia voluntad. Principios que rigen la capacidad. Es imposible que una persona carezca absolutamente de capacidad de goce o jurídica. La capacidad de obrar presupone la capacidad de goce o jurídica. La capacidad jurídica no presupone la capacidad de obrar. Las normas que rigen la capacidad de obrar y de goce son distintas. Las normas que rigen la capacidad negocial son profundamente distintas de las que rigen la capacidad. La capacidad, que es la regla, la incapacidad es la excepción. Diferencias entre persona natural y jurídica. La persona natural sigue siendo la misma, simplemente adquiere la calidad de comerciante por desarrollar en forma profesional una actividad mercantil. La persona natural actúa siempre con su nombre personal, aunque puede utilizar un nombre diferente al registrar el establecimiento de comercio. Pero la persona jurídica, una vez constituida, forma una persona diferente de las individuales que lo conforman. Siguiente. Tenemos aquí unos ejemplos. Por ejemplo, una persona natural puede ejercer todos los derechos y obligaciones de una empresa a su nombre, mientras que una persona jurídica, la empresa asume todos los derechos y obligaciones de la misma. Una persona natural es responsable personalmente de las deudas y obligaciones de una empresa. Mientras tanto, una persona jurídica, las deudas u obligaciones se limitan a los bienes de la empresa. Una persona natural funciona con el mismo root de persona natural, pero una persona jurídica puede ser formada por una o más personas, tanto naturales como jurídicas. Semejanzas entre personas naturales y jurídicas. Ambas están obligadas al pago de impuestos. Ambas pueden ejercer actividades económicas dentro del mercado del país. Ambas están obligadas al pago de obligaciones sociales con sus empleados en caso de poseerlas. Ambas funcionan bajo un registro de información fiscal, y tienen obligaciones fiscales similares. Continuación de Persona jurídica, conforme lo estipula el artículo 564 del Código Civil. Se llama persona jurídica a la persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. La capacidad judicial en el derecho civil es la aptitud de todas las personas para asumir derechos subjetivos y obligaciones jurídicas por sí mismos. Desde el nacimiento, todos tienen una capacidad jurídica que es propia del ser humano como tal. Entonces, esta es igual para todas las personas desde su nacimiento y durante toda su vida. Y el ejercicio de esta capacidad debe ser libre, voluntario y pleno para todos. La capacidad jurídica es plena para todos por su sola condición de seres humanos, que se elimina la incapacitación judicial. Entre los principales cambios sobre el ejercicio de la capacidad jurídica se encuentran la supresión de figuras que representaban por medidas de apoyo
para complementar. Esto es para evitar conflictos de intereses e influencias indebidas. La capacidad de las personas, aunque se coincide en considerarla como puesta en marcha para la personalidad, es decir, la participación de una forma u otra en una relación jurídica. Existen diferentes formas de entenderla. La jurídica o de derecho, que permite adquirir derechos, y la de hecho o de obrar, que permite ejercitar aquellos por sí mismos. Para otros la capacidad es una sola y como tal permite disfrutar y ejercer los derechos. Aunque aparentemente no hay distinción entre ambas posiciones, nuestro Código Civil se inclina por la capacidad de hecho o de obrar, pues de esta forma no hay personas completamente incapaces, pues todas pueden adquirir derechos y siendo personas que no pueden ejercitar su capacidad. Gracias.